Hoy encontré a alguien que me dijo, yo cumplo años, hágame un saludito. Digo, el problema es que todavía no hemos instaurado el departamento de saluditos y de felicitaciones. Yo no le puedo decir al doctor del Castillo porque él no es muy dado, ni siquiera le gusta mucho coincidir, pero yo le quiero preguntar, doctor, de todas esas cosas que uno dice, uno a veces teme que esté rayando en la bocina. A mí particularmente no me importa hacer bocina, pero yo quiero algunos temas. Por ejemplo, el suicidio de Alan García puede en alguna forma cambiar o variar un poco la lucha contra la corrupción en la forma que los fiscales están actuando. Yo creo que no debería. No debería porque... Eso es otra cosa. Sí, es una decisión muy personal, la de Alan García, que aparentemente, es lo que pienso yo, se vio acorralado por la persecución de la justicia. Él sintió que estaba acorralado. Y según todo lo que salió a relucir, habían algunas pruebas que lo incriminaban seriamente, como algunos correos electrónicos. Y decidió no enfrentarse. Y él definitivamente se fue. Decidió, parece que entró en un proceso depresivo. Él lo meditó muy bien, dejó una nota. Sí, pero esa carta que él dejó no es de un depresivo, es de una gente que lo pensó muy bien. De una persona que lo pensó bien, que decidió quitarse la vida porque iba a pasar por un momento muy desagradable. Esa es la verdad. Yo creo eso. No debería influir en el proceso que está ahora mismo en marcha en el Perú, porque es, como digo, una decisión de una persona que frente a una actuación judicial que es legítima, porque lo que tenía que hacer era defenderse. Una de las cosas que se dice que influyó en el suicidio de Guzmán fue que en una de las pocas conversaciones que tuvieron Jorge Blanco y Guzmán antes del suicidio, pero después de ser electo, fue el que, mira, hay unos procesos contra tu familia, yo no puedo parar eso. Y hay gente que tampoco le gusta que lo juzguen, cierta gente, y también se fue. Pero en otro orden, porque con el tema de la reelección hablamos mucho, doctor, parece ser que la reelección todavía es una posibilidad. Y esa reelección, vemos que hay mucha vehemencia en impedirla. Es que si Danilo es tan corrupto y tan antipopular, le podría resultar con los mecanismos del gobierno de ganar fácil una primera vuelta, o en cambio no tiene la oposición ningún otro método que no sea impedir que se apruebe una reforma constitucional para ganarle en unas elecciones a Danilo Medina, como perdió Balaguer en el 78, con los militares con bandera, con la constitución a su favor y con todo lo que ha habido y por haber perdió. Y perdió Hipólito. ¿Por qué Danilo no puede perder si es tan mal gobierno? Bueno, yo creo que la oposición está utilizando el tema de la reelección para hacer su campaña política. Y desde ese punto de vista es legítimo. Tú enrostrarle a un presidente en ejercicio lo que ellos entienden que puede ser una falta o una ambición de continuar en el poder. Y yo a ellos no lo critico por eso. Además de que me parece a mí que Danilo es un buen candidato, indiscutiblemente. Es un buen candidato y ellos preferirían enfrentar a una persona que es diferente y que no tiene... ¿Y tú crees que a ellos les resultaría más fácil ganarle a Leonel que a Danilo? En cierta medida sí. En cierta medida sí, porque las personas que han estado mucho tiempo en el escenario político siempre tienen una alta tasa de rechazo. Eso ocurrió, yo recuerdo que lo escuché por primera vez de Felipe González. Cuando a él le preguntaron si él volvía, él dijo, yo no lo intentaré porque yo he estado demasiado tiempo en el tira y jala político de España. Y yo entiendo que hay mucha gente que me quiere, pero hay también mucha gente que no me quiere por todos los pleitos, todas las decisiones que uno ha tenido que tomar. Y es mejor una persona que entre, una figura fresca, que no tenga rechazo
y que pueda realmente abrirse paso en el escenario político. Entonces, en esa no estoy diciendo con eso que Leonel Fernández sea un mal no, candidato, porque él pero tiene indiscutiblemente no está diciendo, pero yo concluyo de que entonces Luis es el más aventajado, porque es el único que no tiene un background de que yo fui gobierno. Bueno, el problema es que también hay que A lo ver. mejor no tiene rechazo, no tiene los suficientes votos, pero no tiene rechazo. Bueno, pero no tiene la suficiente pegada política. Porque en política usted también tiene que tener eso. ¿Qué tiempo tuvo la oposición política aquí en República Dominicana prácticamente sola en el escenario político? Casi el cuatrenio completo. Casi el cuatrenio completo, solo en el escenario político. Oposición y Marcha Verde. Y sin embargo no lograron apuntalarse, no lograron crecer. ¿Qué significa eso? Bueno, yo creo que ahí hay un déficit. Doctor, Usted mismo lo planteaba. ¿Cuál es la posición de la oposición aquí con respecto a tal y tal y tal problema? No. Es más, la Marcha Verde, yo te confieso que uno que tiene que estar hablando todos los días, mira, en el 17 llegó un momento cuando yo vi que a esa Marcha Verde de participación y de la sociedad civil se le sumó parte del grupo de Leonel, parte del grupo de Abinader, que soñaban que ellos lo iban a postular y que ellos, empresarios, que después tuvieron que irlo soltando. Yo pensaba que ya era un hecho consumo, sin embargo eso se diluyó y terminó en nada, ¿verdad? Y yo digo que eso fue un error que cometió la oposición, porque la oposición le dio vida a Marcha Verde, pensando que con eso ganaba. Que yo pensaba que ellos iban a apoyar a ellos. Exactamente, pero Marcha Verde hubo un momento en que pensó en su independencia. Pero seguro, pero no tenían el candidato. Pero ellos pensaron en su independencia y ahí había una persona que aspiraba. Y que en un momento determinado vio que la cosa estaba como tan cerquita y comenzó y se tiró, se lanzó. Pero resulta que no midieron realmente hasta dónde ese era un movimiento que podía prender desde el punto de vista político. Ahí había una serie de organizaciones que estaban detrás de eso y que estaban tratando de ver cómo cómo capitalizaban el movimiento. Y en definitiva, con eso lo que se logró fue que la oposición política como tal, con nombre y apellido, estuviera ausente muchísimo tiempo del escenario político. Sí, pero también hay una serie de cosas en los poderes públicos que tú coges, poder ejecutivo, tú coges lo negativo y lo positivo, pero tú hablas con la oposición, ¿y qué es eso? Una dictadura. Y yo digo, ¿y no podía ser una dictadura con apoyo popular? No, mire, yo le voy a decir algo con respecto a eso, doctora. Yo creo que se está cometiendo una gran injusticia. ¿Qué es lo que ha motivado el comentario del obispo Soria? La decisión del Tribunal Superior Electoral con respecto al caso del PRD. Sí. Y yo le voy a decir una cosa, la Constitución de la República contempla un sistema de peso y contrapeso. Por ejemplo, el Congreso, su misión es legislar. Esa es su función. Sí. Ahora, el Ejecutivo tiene poderes que de alguna manera es un contrapeso al poder legislativo, porque tiene poder de veto, sí, porque somete proyectos de leyes con la obligatoriedad de parte del Congreso. Lo mismo que en el judicial tiene el Ministerio Público. Y exactamente. Entonces es un sistema de peso y contrapeso. ¿Qué pasa? Hay una decisión judicial que yo creo que habla bien de Danilo Medina, una decisión del Tribunal Superior Electoral, que yo digo que habla muy bien, pero muy bien de Danilo Medina, porque ¿cuándo escogieron ese Tribunal Superior Electoral? El otro día lo escogió Danilo Medina. Y falló en contra. Y falló en contra. ¿Qué significa? Significa que hubo una elección correcta y una elección que no tuvo que ver absolutamente con el interés de narigonear la justicia. Y lo que se está diciendo ahora es lo contrario. Ahora, ¿qué es lo que se dice con respecto a eso? Una decisión que tiene unos votos en contra dentro del propio Tribunal Superior Electoral, con unos cuestionamientos que son unos cuestionamientos bastante severos. Se habla de prevaricación y se habla incluso
de documentos apócrifos que fueron utilizados como base para tomar una decisión, y hubo un poder del Estado o un representante de una Cámara del Congreso que dijo, convendría revisar a ver qué es lo que... Y yo digo, ¿eso es dictadura? No, a él lo acusaron hoy alguien de que está buscando una vicepresidencia con ese pronunciamiento. Entonces eso es no... Lo que digo, sería bueno que investiguen por qué ellos fallaron. Si la Constitución contempla esa posibilidad, porque la Constitución lo contempla. Puede investigar el Congreso. Pero claro que sí, puede juzgar, la Constitución lo establece. Pero la función de la Cámara de Diputados... Lo que le hicieron a la Cámara de Cuentas. Exactamente. Un juicio cualquier político. Funcionario del área judicial designado por el Consejo de la Magistratura, hasta los electos incluso, presidente y vicepresidente incluidos, pueden ser cuestionados por el Congreso de la República. Eso es parte de la democracia. Y usted no puede decir que por el hecho de que se insinúe eso, usted está atentando contra la democracia, porque la democracia es eso. Doctor, en otro orden, yo creo que oí algo en el sermón, pero me pellizco a ver si fue eso. Uno de los sacerdotes que hablaron citó en su discurso a Andrés L. Mateo. Sí, señor, el de la segunda palabra. Dijo. Sí, el de la segunda palabra. Como dice, que yo honestamente hablando, yo escuchaba el sermón y a mí me parece eso natural, usted lo decía. Sí. La Iglesia Católica, ¿cuál es la función de la Iglesia Católica? O denunciar, proteger. Decir cosas, ¿verdad? Que sean para beneficio, que sociedad. ayuden, ¿verdad? Y si hay que cuestionar, se cuestiona. Eso es parte de la propia democracia. Sí. Ahora, cuando usted me dice a mí, y usted Iglesia Católica, que se supone que usted está por encima de todas las rebatiñas políticas y de todas las discusiones que aquí tenemos sesgadas, porque todos tenemos una posición política. Usted viene y me dice a mí desde un púlpito, como dice fulano de tal, que es un activista político, que todo el mundo sabe que tiene una posición determinada, y usted Iglesia Católica ya se está colocando... Y eso que el cura ese no sabía cuál es la posición religiosa de Andrés. El día que lo sepa. No, esa es otra cosa. Que yo, ¿cómo es posible que tú, además de eso, desde un púlpito, citando la palabra de Dios, me cites también la palabra de un ateo? Porque Andrés Mateo no cree en Dios. Andrés Mateo no cree en Dios, por Dios. ¿Y cómo es que nosotros vamos a hacer esa mezcolanza? Entonces, hay un sesgo político ahí que honestamente no me cuadra. No me cuadra. Y a mí yo lamenté mucho eso. Usted que fue en sus años mozos un estudiante de las teorías de Bosch, ¿cuál es la esencia de aquella teoría de la dictadura con apoyo popular? ¿En qué consistía? Bueno, fue una tesis ¿Es elaborada. una tesis parecida a lo de Cuba? Es decir, que Cuba era una dictadura con apoyo popular, ¿o no? No. Era una especie de propuesta de gobierno, de régimen político, en donde se iban a adoptar medidas. No era... era como una especie de alternativa a la dictadura del proletariado que entonces planteaba. Ya por ahí era. Pero con respaldo popular y para resolver, para encaminar la sociedad por determinados senderos. Eso más o menos era ¿Y eso era viable? Bueno, era lo que él planteaba y él decía que no iba a ser un régimen anticapitalista. Dentro del capitalismo. Dentro del capitalismo. Para encauzar República Dominicana por los senderos. Entonces es una especie de lo que hay en Singapur. Bueno. Que ahí es mandurria. Pero todo el mundo está contento. Porque hay... Bueno, a lo que hay un régimen realmente de fuerza. Pero basado en la ley. Aunque con algunas expresiones un poco de tipo feudales, porque eso de agarrar a un individuo y darle una pela. Donde quiera que le den una pela o fusilen, no es muy legal ya en este siglo, pero está bien. Doctor, en el poder legislativo, toda la honorabilidad de sus miembros, que se llaman honorables, pero hay un lenguaje que si yo bajo al nivel, le digo yo, ¿tú te quieres elegir? Yo también. ¿Tú crees que eso es posible? Que se consigan los votos para una reforma, porque un legislador, no importa de qué partido y de los números que te vende, que fulano tiene que no llega y que dice, nosotros tenemos los votos. Es porque si tú te quieres elegir, yo también me quiero reelegir. Bueno,
de alguna forma, algunos que promueven la reelección están promoviendo también su propio proyecto. Porque yo te apoyo en tus afanes reeleccionistas y tú me ayudas también a yo hacer A lo yo propio. quedarme, ¿verdad? Claro, eso. Hay algunos que tienen su impronta y que pueden realmente repetir con el respaldo del electorado. Hay otros que no están tan bien posicionados. Yo creo que las encuestas ponen en evidencia eso, quién es realmente quién ha jugado su papel, quién tiene apoyo popular y quién no. Doctor, ¿usted sabía que en el Poder Judicial, en toda la maquinaria, desde que una persona es acusado, un embargado, en un proceso, como un proceso judicial, hay más corrupción que en los otros dos poderes juntos? ¿En el judicial usted Sí. dice? Se Bueno, mueven más intereses y más ahí dinero. se mueven muchos intereses. Yo creo que la justicia dominicana, doctor, ha avanzado mucho. Ha avanzado mucho. Todavía hay muchas cosas que enderezar. República Dominicana todavía es una democracia joven y a mí me parece que hemos dado unos saltos cualitativos importantes, pero indiscutiblemente que todavía no solo los políticos, porque de los políticos se dicen muchas cosas y a los políticos se le atribuyen todo, pero hay mucha gente que ataca a los políticos porque son ellos también quienes quieren narigonear la justicia. Si usted ve, por ejemplo, cuáles son los asuntos de mucho interés para los políticos, son unos cuantos asuntos. La mayoría de los casos que conocen la justicia envuelven intereses que no tienen nada que ver con la política. Seguro. Y aquí hay muchísima gente que quiere tener, detrás de todos esos pronunciamientos hay el interés de narigonear justicia. Doctor, Y los que se dicen demócratas muchas veces no lo son. Y los que son defensores de la democracia, lo que están es defendiendo sus propios sus intereses. Doctor, hay un poder que es el municipal, que ahora con las elecciones el 20 de febrero, tú te das cuenta de lo complejo que es el gobierno municipal. Son, primero por la cantidad de candidaturas, de cargos, y después la cantidad de candidaturas. 4,000 cargos, para redondearlo. Sí. De esos 4,000, 20 partidos detrás de esos cargos, con 4,000 cada uno de candidatos, por 20, óyeme, 4 por 5, eso es mucha gente detrás de qué. Y es que ya el honorable ayuntamiento del Cercado, el señor regidor, era honorífico. Hoy, ese mismo regidor recibe entre 100 y 150 mil pesos mensuales. Por tanto, es una fuente de trabajo de conseguirse 150 mil pesos durante 4 años, más algunos emolumentos adicionales. La pregunta es, el gobierno municipal es un desastre en toda parte. Si ellos buscan al ministro de Obras Públicas para que le haga las calles, buscan al gobierno para que le haga las obras públicas, pero ellos tratan de consumir ellos el presupuesto verdaderamente. Pero hay dos instituciones supuestamente autónomas, que ahí el gobierno no tiene nada que hacer, porque el PLD tuvo la inteligencia de dejar que eso funcione, que fue la Autoridad Monetaria y el Banco de Reservas de la República Dominicana. Es decir, tú estás convencido de que en el Banco Central se hace la voluntad del gobernador que trata de mantener las cifras como lo ha hecho desde hace 20 años en un país que no produce divisa, que su balanza no está equilibrada, que hay mucha deuda. Sin embargo, todos los países han revaluado más de 1000 veces su moneda, y aquí desde la independencia hasta hoy lo que se ha revaluado es 50 por 1. ¿Tú consideras que esa institución debe conservarse en esas condiciones? Sí, claro que sí. Yo creo que Valdés Albizu y el equipo económico del gobierno han manejado muy bien los asuntos monetarios y la política económica,
y el resultado está ahí a la vista. No hay un país en América Latina que tenga el cuadro macroeconómico que disfrute de la estabilidad en todos los sentidos que está disfrutando actualmente la República Dominicana. Y aún así dicen que nosotros vamos camino a una dictadura. Pues yo no sé cuáles son los síntomas que hay de eso. Porque donde hay dictadura, hay derechos violados, hay gente presa, hay medios de comunicación cerrados, y hay un montón de desmanes y de violaciones flagrantes a las leyes que yo aquí no veo. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, aquí se ha hecho un trabajo que no es producto de la espontaneidad, porque no es verdad que aquí hay un piloto automático que maneja la economía. Eso ha sido el producto de aciertos en el manejo de esos asuntos, y yo creo que sí que conviene, si se ha hecho bien, tratar al máximo que las cosas se sigan haciendo bien. En la otra institución sí, yo estoy viendo que como el... Y Banco de Reservas, déjeme decirle, Banco de Reservas ha demostrado que es posible una institución del Estado manejarla con criterio empresarial y con alto nivel de eficiencia. A pesar de que ese administrador es miembro del comité político. Claro. Es un dirigente político, pero es un hombre que sabe la responsabilidad que tiene y ha manejado con mucho criterio esa institución, que ha tenido un excelente desempeño. ¿Tú has percibido el cambio de lo que son las Fuerzas Armadas, que es el otro poder, en los últimos 30 años? Que ya no es lo mismo ser un militar hace 30 años que hoy, que eso no tiene ninguna influencia ni poder. No es que siempre esperábamos aquí, ¿qué dicen las Fuerzas Armadas? No, ya no. No, ellos ya son obedientes al poder civil, ¿verdad? Y eso es otro indicador de que República Dominicana está avanzando. Ha avanzado en el terreno de la democracia. Y ya a un general no se le tiene miedo de que dé un golpe ni esa vaina. Aquí al contrario, aquí se necesita, yo digo que aquí se necesita un poquito más de muñeca dura. Se necesita un poquito, bueno, usted lo planteaba, un indicio claro de eso es el desorden que hay en los medios de comunicación y el irrespeto a la figura del presidente de la República. Aquí le dicen ladrón 16 veces cada 5 minutos. Un presidente de la República, quien en República Dominicana tiene que estar preparado para oír cosas, él y su familia. Él y su familia, porque aquí todos los días se dicen cosas y se insulta y se agrede desde todos los puntos de vista. Entonces, bueno, nosotros tuvimos presidentes que cometieron algunos excesos, precisamente impulsados por esa costumbre nuestra. Del 55. Doctor, cuando usted oye, yo pienso gobernar con mi partido, con la sociedad civil y con los sectores progresistas. La sociedad civil, no desde el punto de vista de definición literal, sino realmente participación y sociedad civil. ¿Quién le dio el poder a eso? ¿De dónde salen? Esa es otra cosa que no me gustó del discurso, del sermón de las 7 palabras. Que hubo, creo que en la tercera palabra decían: la sociedad civil debe escoger los jueces y no los políticos. Yo quiero que me digan a mí dónde es, en qué país es que la sociedad civil escoge los jueces. Que me digan a mí cuál es ese país. La sociedad civil aquí la escuchan y emitió su consideración y la tomaron en cuenta. Dile al obispo que la sociedad civil debe elegir a los obispos para que todo lo que te dicen. Sí. O que la sociedad civil venga y diga que el Papa tiene que gobernar, no puede ser Papa de por vida, sino que tiene que tener un periodo como de 4 años, que no hay reelección. Exactamente. El otro se desgaritó. Esto es así. Ahora, ¿qué pasó? ¿De dónde sale la sociedad civil? Bueno, la sociedad civil se concibió como un instrumento, como una herramienta para debilitar el poder del Estado. En el momento en el que se había planteado la supremacía del mercado con las políticas neoliberales,
Y en vez entonces de dedicarle ayuda a los gobiernos a través de instituciones de Estados Unidos, lo que decidieron fue canalizar esa ayuda a través de la sociedad civil. Y tú no encuentras que, por ejemplo, personas que a lo mejor son más capaces, más amigos de los partidos que gobiernan y más conscientes de los problemas que hay, no tienen cabida en esos gobiernos? En cambio, está minado de miembros de la sociedad civil, porque ellos también tienen como consigna o dirigir, pero cuando no se puede dirigir, penetrar los gobiernos y la gente. Quieren la Junta Central, quieren los tribunales, quieren el Poder Ejecutivo. Es decir, ellos se meten... Están en una serie de instancias gubernamentales, tienen ahí un representante. Donde hay un diálogo, hay un representante de la sociedad civil. Y ellos están donde quiera. Es una instancia a través de la cual se asciende socialmente, pero no están sujetos a ningún tipo de proceso de elección democrática ni nada por el estilo. Doctor, usted y yo que hemos vivido el cambio. Y quieren una cuota del Poder Judicial. Porque ellos quieren una cuota del Poder Judicial. Sí. Y han hecho una campaña y han conseguido también. Y han conseguido muchos jueces. Sí, eso es así. Bien. Doctor, decíamos al principio que la iglesia tiene que hacer su papel y otra institución que tiene que hacer su papel es la prensa. Entonces yo digo, desde que un periodista dueño de medio le vendió el medio a un banco, es decir, Orne le vende al Popular, ocurre eso, y Orne le vende a Corripio, Teleantilla. La pregunta es la siguiente: ese cambio en el que la prensa tiene dos vertientes, una cosa es el dueño y otra cosa es el jefe, y es real. Por ejemplo, tú buscas el grupo de televisión Corripio y el dueño es Corripio, pero el jefe de Teleantilla no es Corripio, el jefe del listín no es Corripio, es Franjul. Entonces, ese cambio, cuando es Corripio, es favorable, porque él dijo, bueno, que deja eso, pero es derivar y entregar eso a otro poder. No, yo creo que eso ha operado aquí para bien. Ajá. Porque, sí, en el caso, por ejemplo, usted tiene, bueno, eso es un buen ejemplo, los medios Corripio. Yo creo que eso el propietario que tiene intereses no interfiere en el manejo de la información. Eso él lo deja a profesionales que él designa ahí, y esos profesionales se manejan de manera independiente. Algunos de ellos han conectado los medios con algunos intereses que ellos en lo personal han defendido. Y eso nosotros lo hemos visto aquí. Y el propietario de eso ha respetado esas decisiones. Yo creo que aunque hay su sesgo, porque indiscutiblemente que en el manejo de la información siempre ha intervenido la simpatía y las antipatías, pero en República Dominicana ha habido una contribución importante de parte de los empresarios que han mantenido medios que ni siquiera son tan rentables desde el punto de vista económico. Doctor, viendo siempre lo que tenemos ahí, 26 partidos con sus boletas electorales y la palabra aliado donde se mueven, tú encuentras, por ejemplo, amigos que han sido aliados de los tres partidos en un momento dado, fueron PRD, fueron PLD, fueron reformistas, en fin, y los grandes a veces se pusieron chiquitos y los chiquitos no han crecido. Realmente cuando a ti te hablan de aliados y de partidos emergentes, ¿qué te llega a la mente? Aliados. Mire, yo creo que los aliados juegan su papel. Son instancias que motivan la participación política, porque los partidos grandes están ya de alguna manera copados y hay gente que entiende que ahí no hay espacio para ellos descollar. Y entonces encuentran una pequeña organización que tiene una alianza con un partido grande
con posibilidades de tener algún tipo de incidencia en el ejercicio del poder, y eso abre una ventana a la participación. Desde ese punto de vista, ellos juegan su papel. Yo creo, por ejemplo, que el PLD, una de las razones por las cuales ha tenido éxito político es que ha sabido manejarse frente a las organizaciones minoritarias y concertar alianzas. Eso ha sido un factor importante. Lo que hoy es oposición falló en eso. Y hubo momentos que la gran alianza la tenían ellos, pero lo descuidaron. Y el PLD aprendió esa lección y creo que se ha manejado bien con respecto a esos grupos, que juegan su papel y son instancias de participación, aunque muchos de ellos tienen ahora el gran reto de mantenerse en el escenario político, porque hay una ley que por lo menos a algunos de ellos le puede quitar el financiamiento. No como dicen algunos que van a desaparecer. Desaparecen si ellos quieren, porque la pérdida del financiamiento no necesariamente debería conllevar a eso. El asunto es que lo obliga a utilizar más eficientemente el financiamiento para los fines que le dieron origen. Bueno. No sé si respondí. Sí, seguro.